Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este video especial de aniversario Iglesia Cristiana Chequina. Un aplauso, pastora. Excelente. Hoy estamos aquí con nuestra pastora. Hola, les saludo a todos con todo el cariño de mi corazón y espero que se identifiquen con todo lo que hoy vamos a compartir en este video a propósito del aniversario de nuestra iglesia. Ya son 28 años de aniversario que vamos a cumplir en este 2024. ¿Cómo se ha sentido, pastora? ¿Ha sentido esos 28 años? Bueno, no, siento que han pasado muy rápido y creo que eso es bueno, porque cuando uno disfruta lo que hace, el tiempo se va volando. Cierto. Sí. Entonces, precisamente hoy vamos a hacer memoria de todo lo que ha pasado en esos 28 años. Quizás no logremos abarcar todo ese tiempo, pero bueno, aquí quizás saquemos algunas risas y algunos bonitos recuerdos. Excelente. Excelente. Entonces, vamos con la primera pregunta, pastora. ¿Listo? Yo sé que en prédicas pasadas ustedes han echado así por encimita ese cuento de cómo empezó todo esto de la iglesia chequina, cómo empezó, cómo se encontraron ustedes y el pastor. Entonces, ¿nos puede expandir ese story time de cómo empezó? Claro que sí. Por las cosas de la vida, mi esposo y yo, resumiendo toda la historia detrás, llegamos a congregarnos a la misma iglesia por los propósitos del Señor. Pasado un tiempo de estar sirviendo en esta congregación, surgió una necesidad para una pequeña obra que estaba iniciando en el barrio Viejo Porvenir. Allí había una obra pequeñita, hija de nuestra iglesia madre, donde nos congregábamos en ese momento, y surgió la necesidad de enviar a alguien mientras nombraban a un pastor. Esto, lógico, tiene una historia más larga, pero bueno, la estoy resumiendo. Ustedes llegaron como pastores temporales de esa obra. Como encargados. Como encargados. No yo, sino mi esposo. Nuestro pastor le dijo al pastor Hernán, no era pastor en ese entonces, Hernán, mira, eso está solo, necesitamos que vayan los domingos y acompañen a la gente, porque había un grupito como de 10 personas que no pueden ser desatendidas. Él, muy obediente, fue y estuvo ahí un tiempo mientras yo estaba sirviendo en el Ministerio de Alabanza en la congregación. En esa misma congregación. En esa misma congregación, en la iglesia madre, servía en el Ministerio de Alabanza. Okay. Y mi esposo entonces, que no éramos esposos, éramos novios en aquel entonces, fue a apoyar aquella pequeña iglesia naciente mientras establecían o nombraban a un pastor. Esto tiene una historia de trasfondo, no es tan así, tan ligero como se lo estoy compartiendo, pero sí, básicamente eso fue lo que pasó. Y él estuvo un tiempo ahí, trabajando y esperando a que me nombraran al pastor, y todavía estamos esperando que lo nombre. Todavía estamos. ¿Se imaginan que en estos domingos llegue esa iglesia madre y diga, bueno, gracias por su servicio, gracias por cuidarme a este redil? Venimos a... No. Sí, bueno, no pasó mucho tiempo después de eso que él se sintió un poco desanimado porque no nombraban al pastor. Tampoco veía como que, bueno, yo qué hago aquí, yo qué soy aquí, qué estoy haciendo. Un poco a veces solo se sentía porque estaba yendo literalmente solo a atender ese grupo de personas. Y habló conmigo y me dijo, ya yo quiero entregar esto porque no creo que esto tenga algún futuro. Y yo les quiero preguntar, pastora, ¿cómo fue ese momento en el que tuvieron que decir, no, definitivamente vamos a encargarnos de esta obra y vamos a sacarla adelante? Sí, eso fue una conversación de las más honestas que hemos tenido. Él me decía, me siento desanimado, no veo que envíen al pastor que prometieron, yo me siento muy solo allá y yo quiero entregar. A lo que le respondí, no entregues, tú no sabes qué propósito tenga el Señor allí, más bien déjame que yo te voy a apoyar. Y yo los domingos no puedo ir, pero puedo apoyarte otro día. Entonces abrimos un nuevo servicio, no solamente ya el domingo, sino también los días jueves. Los jueves yo estaba con él. Okay. Él apoyaba con alabanza, con la palabra, con todo lo que se podía. Y él permanecía en el trabajo los domingos. En ese momento cuando tomaron esa decisión, ¿todavía no eran novios? Éramos novios, sí. Y en ese proceso
pasado un año, nosotros nos casamos. Cuando nos casamos, pues ya yo me fui a trabajar de tiempo completo con él y la cosa definitivamente no tenía ya marcha atrás. Nunca mandaron al pastor. Ok. Nunca mandaron al pastor y aquí estamos nosotros. Ahí vemos la importancia también de una ayuda idónea. Como Así sea la es, palabra. correcto. Bueno, pastora, de esa sede del viejo porvenir, ¿cierto? Después pasaron a otra. ¿Cuál fue? Sí, bueno, después de que nos casamos, yo no sé qué sucedió allí, pero ya el Señor como que perfilándonos al pastorado, la iglesia empezó a llenarse muchísimo, no cabíamos en ese lugar, se nos Ok. quedó pequeño. Inicialmente eran 10 personas. Sí, 10, 15, 20, después la salita se llenaba como con 25, 30 personas. Ok. Decidimos dar un paso de fe y mudarnos para un local más grandecito. Lo conseguimos, gracias a Dios, en el barrio Los Cerezos, muy cerca de donde vives tú. Los Alpes frente a Los Cerezos, para ser más exactos. Y allí alquilamos 2 locales, los unimos como si fuera uno solo. Y el día de la inauguración, para la gloria de Dios, se llenó completamente. El Señor nos sorprendió ese día, sí. Ok. Me alegra mucho. Es una historia muy impactante porque en ese proceso ustedes debieron tener una confianza en Dios. Sí, Debieron depender mucho de Él y también debieron haber orado bastante. muchísimo. De hecho, la iglesia no tenía, digamos, un soporte financiero para asumir todo lo que se nos venía. Así que nosotros adoptamos la iglesia como nuestro hijo. Claro. Y todos nuestros ingresos de nuestros trabajos seculares eran para sostenimiento de la congregación. Así que sí fue un paso muy grande de fe porque pasamos de pagar un arriendo muy pequeño a pagar un arriendo que sobrepasaba las expectativas. Pero el Señor, siempre fiel, nunca nos dejó solos en esto. Ok, fue un local que daba frente a una avenida, ¿no? Sí, a una carretera, correcto. Y usualmente ese tipo de locales ya es más costoso. Ah, Era arriendo y sobre todo así es. que eran 2 y después lo unieron. Exactamente, nos tocó hacer adecuaciones, que nos tocó pues, asumir también todo eso, pero Dios es tan fiel y tan maravilloso cuando estamos caminando en su llamado, cuando estamos caminando en su voluntad. Hay una frase que ha marcado nuestra vida, la de mi esposo y la mía, durante todo nuestro recorrido ministerial, y es que Dios a quien llama, Dios equipa. Y lo hemos visto siempre. Nunca Dios nos ha dejado solos. En todas las etapas del ministerio, siempre nos ha rodeado de personas idóneas que guardamos en nuestro corazón. Algunos de ellos ya no están por situaciones y circunstancias, pero cada uno de ellos, y actualmente estamos rodeados de gente preciosa que ayudan a sostener toda la labor que implica sostener una congregación, una iglesia. Así es, pastora. De hecho, todas esas cosas que han pasado, bueno, que hasta ahora nos ha comentado, la palabra de Dios evidencia que nosotros somos un cuerpo y que la cabeza es Cristo. Y ahí vemos cómo al nosotros depender de Dios, depender de Cristo, Sí. Él se encarga de esas cosas que uno piensa, no, se me fueron de las manos, esto no lo voy a poder controlar, pero es como si Dios viniera y dijera, hijo mío, yo soy el que está a cargo de todo. Totalmente, así es. Y es lo que hemos visto. Es cierto. De hecho, estando allí en ese local, en esos locales pequeñitos, uno dice, bueno, ya aquí va a quedar la iglesia. Nos quedaremos aquí Aquí definitivamente. quedamos, estamos cómodos. Si toca abrir 2, 3 servicios, se abre. Pero no, Dios siempre tiene algo Nos sorprende. diferente y nos sorprende, así es. Correcto. Bueno, después de esa sede, ¿a dónde nos trasladamos después? Sí, eso fue un Una mudanza. proceso migratorio como el del pueblo de Israel. Pero no fue que nos mudamos porque quisimos mudarnos, sino que el Señor nos dio una promesa. El Señor nos dio una promesa que básicamente decía, para resumir, que nos iba a dar un terreno para poder construir una iglesia conforme a las necesidades de la congregación. Y después de esa promesa no pasó mucho tiempo que el Señor lo materializó. No. Entonces nos regaló un lote y nos vimos en la necesidad de mudar la iglesia cerca a ese lote para poder
controlar todo el tema de la construcción y la edificación. Ahora, quiero decirles que éramos una iglesia muy pequeña, es decir, estábamos asumiendo retos grandes siendo una iglesia muy chica, porque siempre creímos las promesas del Señor, no porque tuviésemos plata o dinero, no, sino que realmente fueron actos de fe. ¿Cuál fue ese punto exacto donde se mudaron después de ahí, de ese local? Bueno, entonces de ahí nos trasladamos frente a donde se compró nuestro primer terreno, que es la carretera de la Cordialidad, justo al lado de donde hoy está la funeraria de los Olivos. Justo al ladito. Al ladito, ahí nos mudamos a un lugar extraño para tener una iglesia, digamos al lado de los muertos y nosotros los vivos acá, Sí. glorificando al Señor. Bueno, sí, la mayoría identifica el punto, es la casa que está justo donde empieza como una subida. Exactamente, Es esa casa que ahora es de color blanco. de color blanco. Ahí Y eso estaba la iglesia. y era en todo el frente del terreno que la iglesia adquirió. Entonces, ahí estábamos muy pendientes de todo ese proceso, Sí. de cuando hicieron colocaron los cimientos y empezaron a levantar las paredes, las columnas, el plafón, y toda la iglesia en aquel entonces se vinculó en ese proceso maravilloso. Trabajando con sus propias manos, sembrando. Fue un tiempo muy hermoso y la iglesia nunca dejó de crecer. Siguieron viendo el respaldo de Dios. Sí, lo seguimos viendo. Bueno, me alegra mucho. Y bueno, yo creo que cada persona tiene un recuerdo especial de algún lugar significativo. En mi caso, yo recuerdo, yo llegué a la iglesia de 7 meses justo en esa sede al lado de la funeraria de los Olivos, y yo recuerdo que había un jardín y en ese jardín me colocaba con Adriana, incluso con Daniela, Todos pequeños. ahí corriendo ahí en el jardín. Y recuerdo de que también que aquella casa tenía un patio muy grande. Sí, correcto. Lo recuerdo mucho porque a los niños no nos dejaban entrar casi ahí. Y cuando nos dejaban entrar, eso era la recocha, la recocha de los niños. Así es. ¿Qué recuerdo especial tiene de esa serie? Precisamente eso. Hay una generación que hoy le está sirviendo al Señor, entre esas, mi hija Briana, tú lo acabas de mencionar, Jorge Luis, que también llegó en aquel entonces, Llegó era con un pelo. jovencito y con cabello y flaquito, si lo estás escuchando, Jorge. Y empezó, digamos, a tomar la iglesia mayores retos en cuanto a lo ministerial. En cuanto a lo ministerial, comenzamos a organizarnos de mejor forma y empezamos a trabajar ya más enfocados en mujeres, en jóvenes, en niños. Entonces la iglesia comenzó, digamos, a crecer en todos los sentidos, no solo levantando físicamente paredes, sino también edificando el cuerpo de Cristo de forma espiritual, como se espera, ¿no? El crecimiento que se espera. La iglesia empezó a crecer de una manera considerable en ese lugar. Yo recuerdo. Recuerdo mucho los pastores Jorge y Paola también, que hoy le sirven al Señor aquí en la iglesia y en la Fundación Futuro y una Esperanza. Ellos se casaron ahí, nosotros los casamos. Presencié varias bodas en esa sede también. Tenemos recuerdos muy lindos de todo lo que hacíamos para recoger fondos para la construcción, porque fue duro, ¿verdad? Pero hacíamos carnes asadas, sancocho, todo lo que se hace para obtener recursos, y la gente lo hacía con tanta alegría. Entonces recuerdo que tuvimos como 2 sedes al mismo tiempo. Acá hacíamos los servicios, pero se acababa el servicio y todo el mundo agarraba para allá al sancocho, a mirar qué podíamos hacer y cómo iba la construcción y qué hay que hacer, pastor, pastora, y la gente así con su pinta dominguera se remangaba y trabajaba. Fue una época muy hermosa, toda vez que no se descuidó la labor ministerial. Claro, así es, pastora. Y bueno, hasta ahora nos ha contado el respaldo de Dios, la fidelidad de Dios, cómo las personas tenían ese deseo de contribuir a su casa, pero ¿qué dificultad o qué situación difícil usted recuerda que tuvieron en esa sede y que, bueno, afortunadamente lo pudieron superar?
Bueno, cuando estábamos terminando la construcción, logramos mudarnos a nuestra nueva sede, más grande, más confortable. Algo chistoso, Leandro. Ok. Cuando nos mudamos, con ese amor y ese ahínco y esa felicidad, hicimos nuestra inauguración. Algo muy lindo, fue una experiencia maravillosa. Y ustedes se podrán imaginar, es una zona residencial, los vecinos empezaron a quejarse del ruido. Y lógico, nosotros siendo personas muy responsables, dijimos, esto hay que solucionarlo, pero no teníamos recursos para hacer una insonorización Claro. profesional. Y entonces hicimos la campaña del anaquel de huevos. Hombre, ¿Te acuerdas? sí. Okay. Y le dijimos a la gente, todo el que pueda traer anaqueles de huevos, porque alguien nos dijo que si pegábamos anaqueles en las paredes se amortiguaba el sonido y no salía Sí. tanto al exterior. Exacto, esa es la funcionalidad del anaquel de huevo. que- A propósito, a propósito, edúcate con que- Leandro. con Leandro, que si ustedes quieren insonorizar un espacio rústicamente, se puede hacer con anaquel de huevo pegándolo en las paredes. Y yo recuerdo que en el altar esas paredes estaban recubiertas todo de anaquel de huevo. No solo el altar, Leandro, Todo. todas las paredes. Es que mi recuerdo está borroso del altar para allá. Claro, hasta las ventanas las sellamos y les cuento que, Dios mío, la primera, segunda y tercera semana después que pegamos esos anaqueles, no se pueden imaginar el olor Ah, a pues. boxera, Ah, ok, ya a pegame. goma, a pegamento, pero bueno, la gente no se quejaba, la gente Metía en lo suyo. sí, metía en lo suyo. La alegría fue muy grande, pero duró poco. Y miren la bendición que tenemos ahora, que en vez de anaquel de huevo tenemos esos paneles grises que ustedes ven ahora Así mismo en nuestro templo, que cumplen la misma funcionalidad y mejor. Así es, Es más estético y Más no huele a bote. no huele. Duró poco la alegría ahí en todo caso, porque Ok. cuando ya estábamos, ay, listo, por fin llegamos a nuestra tierra prometida. Qué felicidad, qué alegría. Tú me preguntaste ahorita qué retos tuvimos. Yo creo que el reto más grande que hemos tenido es que nos llega una notificación de parte del distrito que necesitaban ese espacio para un nuevo proyecto de transporte masivo que iban a traer para la ciudad, que hoy conocemos como Transcaribe, y que necesitaban nuestro terreno. Imagínense, ya habíamos construido, llegamos para un tercer piso, ya teníamos como 2 años, no sé, mi esposo ahora nos corregirá, pero estábamos instalados en un terreno propio, en un lugar propio. No se imaginan la alegría que teníamos y nos las truncaron así. Repentinamente eso nos turbó muchísimo en ese momento. Hombre, yo recuerdo eso antes era puro monte a nuestros alrededores. Y fue un terreno que, como usted dice, lo requirió la alcaldía por el proyecto de Transcaribe. En esa sede Sí. estábamos nosotros antes. Y bueno, pude rescatar 2 fotos cuando estábamos en aquella sede. Esta es la primera foto. Ok. 30 de diciembre del 2007. Del 2007. Ese día tengo un recuerdo muy especial de ese día. ¿Cuál? Coméntenos ese recuerdo. Ese fue el día que presentamos a nuestro último hijo al Señor. A su último A hijo. Santiago, sí. Ay, hombre. O sea, usted se refiere a A este día. Estaba pequeñito, sí, tenía menos de un mes. Ni siquiera duró un mes de descanso en mi casa porque ya me llamaba el servicio, me llamaba a la iglesia y dije, no, ya no más. O sea, Santiago inició sirviendo. Sirviendo y ni siquiera tenía un mes de nacido todavía porque él es del 29 de noviembre. Así que esta foto es hermosa y significativa para nosotros. Aquí vemos al pastor Joven, sin barriga, Sin sin pelo, rejuvenecido. sin arrugas. Sí, qué linda foto, hermosa. Así es, pastora. Y bueno, de ahí pasamos a la sede donde estamos actualmente, que es en el barrio El Gallo. Así es. ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda de terreno? O sea, ¿cómo fue como esa travesía de Señor, ahora a dónde iremos? ¿Cómo se presentó esta oportunidad? Sí, bueno, después de que recibimos la noticia de que ya no teníamos opciones, realmente se requería ese terreno, nos dimos a la tarea entre varios
de buscar oportunidades para, ya sea para mudarnos, alquilar, porque no teníamos claridad realmente de qué íbamos a hacer, o en últimas comprar. Pero no fue fácil porque teníamos nuestros afectos en ese lugar en el que se invirtió sueños, anhelos. Decíamos, pero si Dios lo prometió, ¿qué pasó aquí? ¿Cuánto tiempo duraron en esa sede? 4 años y medio aproximadamente. 4 años. O sea, y no medio. terminábamos de disfrutarla cuando ya nos dijeron, hasta aquí se acabó. Yo recuerdo que incluso en ese tercer piso, otra vez, no nos dejaban ir los niños, Era pero cuando peligroso. íbamos, esa era fiesta Lo total. disfrutamos. Si ustedes se disfrutaron todo ese proceso en la iglesia, nosotros sufriendo y ustedes disfrutando. Tal cual. Sí, pero bueno, el Señor fue colocando la forma, los medios, y lo que no habíamos entendido era que ese lugar donde habíamos construido simplemente fue un pretexto del Señor o una excusa del Señor para poder brindarnos los medios y los recursos para tener este lugar donde estamos hoy en día. Y no fue fácil dar con este lugar, tuvimos toda la oposición, que no quiero entrar en detalles, pero tuvimos toda la oposición del mundo para estar aquí. Y con todo y oposición, las cosas se dieron. Porque cuando Dios tiene algo dentro de sus planes, se puede levantar cualquier circunstancia, se puede levantar cualquier persona, se puede levantar cualquier obra de las tinieblas, pero la voluntad de Dios permanece y permanece para siempre. Amén. Es un bonito mensaje, pastora, porque hay personas que, bueno, están confiando en Dios, en ese proyecto que el Señor les ha prometido o en ese plan que ellos le han entregado a Dios, pero al ver que se levantan un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de gigantes, normalmente el desánimo llega a la vida de ellos. Empiezan a decir como, bueno, Señor, si tú estás conmigo, si tú me prometiste esto, si yo te entregué este plan, ¿por qué se levantan tantas cosas? Y es muy bueno que usted haya mencionado eso, porque eso refleja la fidelidad de Dios en sus vidas, la confianza que nosotros debemos tener en Dios, en el Padre. Y no te niego que tuvimos momentos duros, momentos en que nos sentíamos desubicados, como, ¿qué está pasando aquí? Eso no entiendo. ¿Cuál es realmente tu plan, Señor? Y ¿Qué quieres de nosotros? ¿quieres de nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos pasando por esta circunstancia? Y humanamente hablando, hay momentos de desaliento, todos los vivimos, porque teníamos una responsabilidad muy grande con la congregación. Sí, yo hago la analogía, pastora, ahora que menciona eso, con la historia de Noé y el arca, que estuvo durante tanto tiempo predicando de que iba a haber un diluvio, de que se arrepintieran, de que cuando llegase el diluvio podían subir al arca, pero Sí. en cambio lo que Noé recibía era burla, era señalamiento. Correcto. Y los pongo como en paralelo, o sea, tanto Noé como ustedes me imagino que se enfrentaron a una situación de desánimo en sus vidas. Así De ahí la importancia de depender 100% de Dios. Totalmente. Y de obedecer lo que Dios finalmente nos indica. Y recibimos de parte de Dios que este era el lugar, pero era un desafío grande el asumirlo, porque este lugar se adquirió gracias a que se pudo vender el anterior terreno. Okay. Pero la compra de esto implicaba que nos quedábamos sin absolutamente ningún recurso para construir, es decir, lo vamos a adquirir en un acto de fe, pero no tenemos recursos para construir. Solamente vamos a adquirir un terreno. Cierto. Yo creo que ahí se volvió a repetir la historia donde vino como que el deseo de las personas de querer ver una casa construida, de empezar a edificar sobre este terreno, que no es que nos dieron el terreno con el templo ya hecho, no. Sí, Vuelvo y repito, esto antes era monte. puro monte. O sea, se debió machete, guadaña, Sí, todo eso para poder rebajar el... hasta una poza de acá, Hasta una con la poza, gatija con y la- todo eso, con, ¿cómo se llaman? Cocodrilitos de esos. Igual.
iguana, bueno, de todo aquí hay cocodrilo. Confíen en eso. Bueno, yo les vengo a desbloquear un recuerdo aquí del trabajador principal de esta obra, tomándose un buen descanso. Sí. En ese momento estaban colocando las baldosas de Esto esta parte fue, de la- como no teníamos recursos, ¿sabes qué se hizo? Se sacó toda la baldosa que habíamos puesto allá, porque se puso una baldosa más o menos de un precio costoso. Y dijimos, sí, toda esa inversión que se puso allá, y eso ahora lo van a demoler, porque compraron aquella construcción, la compraron para pasar una carretera encima, que es donde están hoy las estaciones de Transcaribe. Justo ahí estaba la iglesia, las de acá de la zona de Bomba del Gallo. Así es. Y dijimos, bueno, si eso lo van a demoler, vamos a quitar todo ese piso. Y cogimos, todos los caballeros de la iglesia empezaron a darle cincel a cada baldosa por baldosa y la quitaron de allá. Y esta Con baldosa, cuidado, con porque cuidado. eso no es así nomás. Tuvimos pocas bajas con las baldosas. Y esas baldosas son las que están en toda la zona de nuestro altar hasta más o menos unos 4 metros Ok. después de las escaleras. Y aquí en la oficina también. Entonces esa foto fue obvio, mi esposo en su pinta En más su descanso. obrero, Está... No, obrero. Sí. pero hay muchas más gente, muchas más personas trabajando ahí se pueden dar cuenta que estaban reposando tras reloj porque íbamos a inaugurar el templo y querían que se viera lo más Ciertamente. bonito posible. Le voy a desbloquear otro recuerdo, pastora. No sé si este es usted. Yo investigué las fotos, no sé quiénes son las personas. ¿Qué le estaba diciendo aquí al pastor? Ay, diablo, no sé. A ver, tal vez le estaba diciendo algo como, la gente tiene hambre. Nada más tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué vamos a hacer para brindarles de comer? Porque nos preocupaba de todas formas las personas aquí laborando, trabajando. Claro. Seguramente fue algo por el estilo. Pero sí, esta foto también. Y mi esposo como, resuelve, estoy cansado. Pide un poco de ferito. Compra algo. Sí, me imagino que eso fue lo que sucedió. Hombre, aquí, bueno, de esta época sí pude conseguir varias fotos y aquí vamos a ver unas. Aquí mi hermano, si se acuerda. Javier Ricardo cuando estaba flaquito. Bueno, no me preocupe, pastor. Sí, y esos 2 piececitos que se ven arriba son mis grandes amigas, la pastora Paola, que está de verde, Ok. y al lado la pastora Elsa. Bueno, vamos a hacer un poquitico de zoom a esa perspectiva. A ver, esta Ahí las misma. tienen. Estos días se las compartí, esta foto. Mira qué bendición. Y Eje. estábamos pegando papel Papel. para que no se viera la pared negra el día de la inauguración. Papel de ese papel Oficio. periódico. Ok. Papel periódico lo estábamos pegando allí. Y abajo puedes ver en la foto también una persona muy especial que es Neder. Él ya se fue con el Señor, pero La también recuerdo. aportó grandes cosas a la inauguración de la iglesia. De hecho, de este tiempo, aquí podemos ver otra foto. Ahí está, sí, vemos aquí a Neder, está también el pastor Wilfrido, aquí está Mayo, o esa es Gertrudis, no recuerdo. Aquí tenemos también Astrid. Astrid, que ahora no vive en Cartagena. Bueno, y estos 2 personajes de acá, Los identifico. no los identifico. Si usted no los identifica, menos yo. Creo que son Pau, no recuerdo. Bueno, no los identifico. Las fotos de esa época no tenían buena resolución. No, sí, me pude dar cuenta. Aquí tenemos incluso de cómo se veía el resto del templo en obra gris. Sí, esta es la esquinita donde está hoy Consolidación. Exactamente. Que están estas 2 jovencitas barriendo y limpiando. Y por más que barríamos, el polvo nunca se iba. Nunca sé. Pero miren que ahí están, ellas son 2 adolescentes, no solamente los señores o las señoras, todos nos involucramos. Aquí vemos 2 jovencitas que estaban también sirviéndole al Señor. Así es. Esto es un poco de cómo era la parte de adentro. Incluso en la parte de afuera estaban trabajando.
Ok, esta es la entrada de la iglesia y están colocando los cimientos para lo que hoy es el hall, donde siempre les recibimos a las personas. Donde está el equipo de bienvenida. Donde está el equipo de bienvenida, exactamente. Y del lado que se vaya el lote todavía baldío, es donde está la bodega hoy. Exactamente. Pastora, bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puede rescatar de toda esta historia? ¿Qué enseñanza final nos puede dar? Bueno, creer en las promesas de Dios es fundamental. De eso precisamente se trata la fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Si en algún momento de tu vida te has sentido desalentado o confundido porque tienes promesas de parte de Dios en tu vida, pero como que de repente todo cambia, el panorama se torna oscuro y tú dices, no puede ser. Quiero que recuerdes dos cosas. Lo primero es que Dios no falla a su palabra ni a sus promesas. Lo que Dios prometió, Él lo cumple, Leandro. Y lo segundo es que tu fe no te puede faltar. Tu fe tiene que estar ahí siempre acompañándote y sosteniéndote, porque la fe es lo que te permite ver lo que estos ojitos no pueden ver. Estos ojos no van a ver muchas cosas hoy, pero los ojos de la fe te instan a ver mucho más allá, a soñar, a poner tu expectativa en cosas que todavía no se materializan. Y eso fue lo que nos sostuvo y nos ha sostenido, y creo que nos sostendrá porque esta historia no termina. Ya hoy tenemos 15, 16 años, 15 años más o menos de estar en este local. No Hoy parece. desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo, porque nuestra historia es muy indicativo de que con Dios no se sabe. Pero no debemos aferrarnos, no debemos creer que hasta aquí llegamos, porque Dios es un Dios que todo lo hace nuevo. Al contrario, además estar expectantes y conectados con Dios, saber qué es eso más grande que tiene preparado para nosotros. Claro, el día de la inauguración recuerdo haber atravesado el calor más impresionante de toda mi vida. Estábamos todos lindos, arreglados, vestidos de blanco, pero hay muchas fotos en donde estamos todos derretidos, ahí ya no había maquillaje, blower, nada, pero había un gozo, una alegría tan maravillosa de estar caminando finalmente sobre lo que Dios nos había prometido. Incluso yo recuerdo que Adriana estaba en la danza en ese momento. Se ve Adriana ahí entrando En el ministerio equivocado, por en el cierto, ministerio equivocado. pero ella le estaba sirviendo al Señor. Ah, bueno, aquí le tengo un súper recuerdo. A ver. Oh, sí, aquí cuando eran jóvenes y bellos. Cuando era joven y bella. Aquí tenemos a nuestra querida Nayibe, aunque todavía está joven y bella. Mi padre, hermoso. Y el tío del pastor, el señor Orlando, que se puso la 10 con todo lo de los servidores y lo sugiere. Y si notas en el fondo las luces que teníamos, por Dios santo. Sí, ¿Qué es eso? luces amarillas, tipo de foco de mesa de frito. Fotos de Alejandro. No, pero Dios ha sido fiel, padre. Dios ha sido fiel. Así, sin aire, porque no había Sin aire. en la mitad de la iglesia sin piso, muchísima tierra, no teníamos ventanas, un detalle importante. No teníamos ventanas. Yo creo que tengo una evidencia de cómo eran las ventanas en ese momento. Eran básicamente así. Exactamente. Ya después con el tiempo las colocamos, pero el día de la inauguración realmente no. Creo que los de las fotos son Mede y Dalgi. Me parece que sí. Se la quedó debiendo, pastora. Esa es Dalgi. Como le digo, si no identifica, Sí, esas sí, son ellos dos. Con la escoba, con bolsas, trabajando, sirviendo. De verdad que fue un tiempo muy, muy lindo. así es, pastora. Bueno, muchas gracias por este tiempo. A ustedes por hacerme recordar. Muchísimas gracias. Y Listo. seguimos adelante con la ayuda del Señor. Adelante. Dios es bueno y Dios es fiel. Hola, pastor. Bienvenido a este espacio. Estuvimos hablando un poco con la pastora Kenya de cómo fue esa travesía, ese viaje, esa maravillosa experiencia a esta sede donde estamos ahora, en el barrio del Gallo, ¿cierto?
Y hoy queremos preguntarle cuál fue ese mayor desafío al que se vio enfrentado como pastor de la congregación. Gracias, Alejandro, por la oportunidad que me permite compartir estas experiencias con la congregación. Bueno, nosotros tuvimos... La iglesia siempre ha sido y será un desafío. Pero particularmente nosotros, desde que iniciamos en el ministerio con la iglesia, ha sido de desafío en desafío, desafío en desafío. Y recuerdo que antes de mudarnos para acá, el desafío fue grande. Grande en el sentido de que nos estaban requiriendo el predio que teníamos que entregar para una determinada fecha. Pero tampoco habían cancelado el predio, pero no teníamos para dónde ir. Y nosotros empezamos una obra de fe después que ya hicimos la compra, llevamos a cabo la compra de este predio de acá. Que bueno, para dar algo de información, pues pagando el predio, el cheque salió a nombre, el cheque que nos dio Transcarilla por el predio anterior salió a nombre de la persona a la que le estábamos comprando, porque el precio lo pusimos nosotros. Okay. Ellos pusieron un precio y nosotros dijimos, esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que les podemos dar. ¿Están de acuerdo? No están de acuerdo. Nunca estuvieron de acuerdo. Pero fue un año 2008, un año en que hubo una recesión económica. Cierto. Y ya finalizando el año, ellos estaban corriendo el riesgo de que al año entrante tuvieran que ponerle a este predio un precio más bajo. Así es. Y a esas alturas del año, Una pequeña clase de historia, Sí. 2008. y hasta esa fecha los únicos que tenían ese dinero para ofrecerle al dueño del predio éramos nosotros. Así que se vieron en la necesidad de decirnos, no tenemos otra opción. Y esas son las cosas que ha hecho Dios. Como les decía mi esposa, cuando Dios llama, Él equipa, y cuando Dios está en el asunto, Él da todo el respaldo. No solamente el problema fue ese, sino que estábamos a 3 meses de entregar la obra en el predio anterior y no teníamos donde reunirnos. Así que empezamos una obra de fe, porque nosotros quedamos sin dinero. En serio. Sin dinero que dar. Entonces teníamos lote, pero no teníamos donde reunirnos. Y en esos 3 meses teníamos que decir, Señor, dependemos de esos 3 meses lo que tú hagas en esos 3 meses. Si en esos 3 meses no alcanzamos a levantar nada, cada uno que traiga un paraguas el día de la primera reunión. Pero Dios encaja todas las cosas. Así es. Ustedes conocen al pastor Jorge Solano, que él era funcionario de Transcarilla en esos días. Así que él nos iba monitoreando. Y cuando los 3 meses pasaron, nosotros aún Nada. estábamos crudos. Y él nos dijo, no se preocupen, que todavía hay un mes de gracia. Señor, gracias por ese mes de gracia, espero que nos alcance. Finalizado ese mes de gracia, él nos dijo, pastor, no se preocupen, que todavía no hay otro mes de gracia. Okay. Y nosotros seguíamos trabajando conforme a lo que iba entrando a la iglesia. Claro. O sea, que no era que nosotros disponíamos de los dineros, sino de lo que No fue. Dios nos iba proveyendo. Y así nosotros íbamos inyectando a la obra. O sea, aquí estamos relatando todo muy... No sucedió esto, después esto, pero en realidad hubo periodos de incertidumbre, pero era una incertidumbre donde guardaban su paz en el Señor, y asimismo Dios iba obrando y respaldándolos. Así es.
Así que esos 3 meses se convirtieron en 6 meses. Ok. Entonces ya en el último mes los venezolanos sí nos dijo, bueno, ya sí es la fecha en que hay que entregar, ¿verdad? Porque hay que demoler. Así que para esa fecha quedamos en las manos de Dios. Pero vimos la gloria del Señor, Así es. porque alcanzamos a poner el techo. Ya con techo puesto ya teníamos donde Ya tenías donde meter a la gente. Eso es abanico en mano y el servicio. Así que ese es el resultado que le decía a mi esposa, que estábamos bañados en sudor, blanquitos pero bañados en sudor porque no teníamos piso, no teníamos cielo raso, no teníamos abanico, no teníamos aire, no teníamos ventanas, lo único que teníamos era un techo. Sí. Y así ha hecho Dios con nosotros en todo este proceso. Quiero resaltar algo muy interesante que dijo el pastor, y es que todo ese evento sucedió en el 2008, donde hubo una crisis mundial, financieramente hablando. Así es. Y quiero resaltar esto porque hay personas que cuando miran estas crisis mundiales enseguida se asustan o se guardan o dicen, Señor, ¿cuándo es que vas a venir tú a acabar todo esto, a recoger tu iglesia para ya no sufrir estas situaciones? Pero es interesante cómo es que Dios utilizó esa crisis mundial para obrar en ese momento. Así es. Así es. En medio de una crisis, de una recesión económica mundial, Dios nos dio a nosotros la provisión que los demás todos querían guardar. Así es. Ninguno quería invertir. Ahí está la importancia incluso de cómo el cristiano debe sujetarse aún más de Dios cuando llegan esas crisis. Otro ejemplo de crisis fue la pandemia, que muchos probablemente afirmaron su fe, otros lo que pasó desafortunadamente es que dejaron esa fe, pero Sí, fue un termómetro para medir la fe de cada creyente. es correcto, independientemente de la situación mundial, tenemos a alguien más grande que Dios y que no deja a sus hijos solos, definitivamente. Y pastor, cuál ha sido, mejor dicho, ese recuerdo maravilloso tipo que tiene aquí en esta sede? No, es que esta sede ha sido de recuerdos maravillosos En todo en momento. todo momento. Sí, porque ¿Cuál resalta? Elija uno. no, lo que pasa es que como Dios amarra todas sus cosas, yo particularmente soy arquitecto Okay. y mi pasión es la construcción. Para el que no lo sabía, nuestro pastor es arquitecto. Mi pasión es la construcción y todo esto fue una experiencia, ha sido una experiencia muy agradable para mí porque he podido poner en práctica mis conocimientos. Mejor dicho, se gozó toda esta experiencia. No solamente los he puesto en práctica, sino que yo he sido aquí de pico pala, escoba y trapero. Así. Y eso a mí me apasiona. Sí. Se han visto Me apasiona eso. Se han visto un señor sudado con el jean sucio. No crean, ese es nuestro pastor que está ahí tirando pico, tirando pala, Sí, trabajando. el domingo todos me conocen y vienen aquí cualquier día en la tarde y nadie me conoce. Que vengan a tañir. Cuando dicen, ese fue el señor que vimos ese día. Pastor, qué pena. Y no ha tenido como una experiencia así. Tipo, un día lo saludan como que, hola, no sé qué. Y el domingo, pastor, si era usted. No, experiencias he tenido los días que yo como para venir a trabajar acá, donde personas que se sorprenden cuando me ven. Sí. Ay, sí, es el pastor, es el lago, ¿y quién va a ser? Bueno, aquí le vengo a desbloquear un recuerdo. Le gusta tanto trabajar en la obra, pero así también reconoce la importancia del descanso. Excelente. Mira esos jeans sudados, empapaditos. Sí. Y bueno, no estaba solo, tenía a todo un equipo de trabajo. Sí, es que fue un tiempo muy especial. Fue un tiempo especial porque esto vinculó a toda la congregación.
tenga entendido que Neder, que hoy está contigo con el Señor, y tenga entendido que este es Julián. Sí. O sea que tenemos dos ausentes que pusieron su granito de arena. Así es, personas que en su momento Dios usó, permitió que compartiera con nosotros. Y bueno, aquí seguimos, ¿cierto? Sí, seguimos. Así es, pastor. Bueno, muchas gracias por este espacio, por esas historias, esas experiencias que no hacen más que reforzar nuestra fe, ¿cierto? Sí, Reforzar este camino, porque yo estoy convencido de que todavía falta camino por recorrer. No sé usted. En nuestra experiencia, yo la comparo con la peregrinación del pueblo de Israel. Salieron de Egipto, hicieron su peregrinación y cuando llegaron a Cades Barnea, ellos dijeron, hasta aquí llegamos. Sí. Y se nos dijo que pues, Nada de eso. yo tengo algo para ustedes y no es esto. Así que vamos para adelante. Así que, como decía un presentador de televisión, hoy estamos desde este lugar y mañana no sabemos si estaremos en otro lugar del mundo. Así Porque es. hemos aprendido a que Dios es el que lo decide. Así que no estamos aquí como que ya hasta aquí llegamos. Que mañana de pronto Dios decide otra cosa. Cierto. Nos toca levantar vuelo. Y en las manos del Señor estamos. Muchas gracias, pastor. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones a todos. Gracias por el tiempo. Si Para quieren, estos recuerdos especiales que nos conmueven, pero sobre todo que nos motivan a decirle así es, pastor. Si quieren saber más curiosidades de la iglesia, coméntenlo, denos like, compartan. No, ¿cómo fue ese proceso de cuando colocaron los aires? Ustedes les van a responder en los comentarios, pastor. Ustedes que tienen la historia así clarita, Y cuando nos mudamos a este lugar teníamos aire. pero no está Pero lo instalado. que pasaba era que no teníamos el dinero para instalarlos porque los trajimos de allá. Sí, de la otra sede. sí, yo recuerdo. Así nos trajimos el aire, las ventanas, los pisos, los sanitarios, los lavamanos, las divisiones de los baños. No hubo desperdicio. Todos de cosas no nos trajimos el edificio para acá. No, no es cierto. Pero cuando llegamos acá pues ya teníamos muchas cosas. Y Dios fue a su debido tiempo proveyendo para el gracias todas las instalaciones que se requieren. Y todavía no hemos terminado. Y todavía no terminado. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión.